porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Presentamos la lección número 9. Jesús, el sacrificio perfecto. Tópicos del estudio. La idea de que un hombre declarado culpable y ejecutado en una cruz debería ser adorado como Dios era ofensiva para la mentalidad antigua. Las escasas referencias a la crucifixión en la literatura romana muestran su aversión a la idea. Para los judíos, la ley declaraba que un hombre empalado en un árbol era maldito por Dios. La cruz transmitía una sensación de derrota y vergüenza. Sin embargo, fue la cruz la que se convirtió en emblema del cristianismo. De hecho, Pablo simplemente calificó el Evangelio como la palabra de la cruz. En el estudio de la lección de la escuela sabática, veremos la cruz tal como aparece en el libro de Hebreos. ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Entre los diversos tipos de sacrificios de animales, por el perdón, de gratitud, etc., aparece el tema del pacto, un compromiso entre dos partes. En Hebreos 9:15 explica que la muerte de Jesús como sacrificio tenía el propósito de ofrecer redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, a fin de que los elegidos de Dios reciban la recompensa de la herencia eterna. En el antiguo cercano oriente, un pacto entre dos personas o naciones era un asunto serio. Implicaba un intercambio de promesas bajo juramento. Entrañaba la suposición de que los dioses castigarían a quienes rompieran el juramento. A menudo, esos pactos se ratificaban mediante el sacrificio de un animal. Por ejemplo, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, la ceremonia implicó cortar animales por la mitad. Los participantes caminaban entre las partes como un reconocimiento de que esos animales representaban el destino de la parte que rompía el pacto. Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio e hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Luego, Dios hizo lo mismo con el propósito de comunicarle a Abraham que no rompería su promesa. El pacto con Dios le daba a Israel acceso a la tierra prometida como herencia. Sin embargo, implicaba un conjunto de mandamientos y la aspersión de sangre sobre un altar. Esta aspersión implicaba el destino de la parte que rompía el pacto. Cuando Israel rompió el pacto, Dios enfrentó un doloroso dilema. El pacto exigía la muerte de los transgresores, pero Dios amaba a su pueblo. Si Dios simplemente decidía mirar para otro lado o se negaba a castigar a los transgresores, sus mandamientos nunca serían aplicables y este mundo se hundiría en el caos. No obstante, el Hijo de Dios se ofreció como sustituto, murió en nuestro lugar para que recibamos la promesa de la herencia eterna. Ahora Jesús tenía que defender la santidad de su ley y al mismo tiempo salvar a los que quebrantaban esa ley. ¿Por qué Dios necesitaría algún tipo de sustitución por el castigo de los pecados de la humanidad? ¿Qué significa sustitución? Sustitución en este contexto significa que alguien toma el lugar de otro para soportar el castigo de esa persona con el propósito de salvarla. La Biblia apoya el concepto de muerte sustitutiva. La sustitución se da en el caso de Abraham. Cuando estaba en el monte Moria para sacrificar a su hijo Isaac, fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En el relato de la Pascua, la vida se salvaba por sustitución. Por consiguiente, los únicos varones primogénitos que se salvaron fueron aquellos cuyas familias sacrificaron un cordero y pusieron la sangre en los postes de las puertas. Todo el sistema sacrificial se basaba en sustitución. La muerte de Jesús posibilitó el perdón o remisión de nuestros pecados. Sin embargo, la remisión de nuestros pecados implica mucho más que la cancelación del castigo por nuestra transgresión del pacto. En el santuario se ofrecían sacrificios u ofrendas de diversos tipos, cada uno por motivos distintos. Ofrenda para el holocausto, ofrenda de cereal,
ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa. Cada sacrificio se realizaba bajo un contexto distinto, abarcando más allá del perdón, la gratitud, la consagración. La ofrenda para el holocausto u ofrenda encendida requería que todo el animal se consumiera en el altar. Representaba a Jesús, cuya vida fue consumida por nosotros. La ofrenda de cereal era una ofrenda de gratitud a Dios por la provisión del sustento para su pueblo. También representa a Jesús el pan de vida. La ofrenda de paz o de comunión implicaba una comida comunitaria con amigos y familiares para celebrar la prosperidad y el bienestar provistos por Dios. Representaba a Cristo, cuyo sacrificio nos ofreció paz. La ofrenda por el pecado o de purificación ofrecía expiación por los pecados. Apuntaba a la sangre de Jesús que nos redime de nuestros pecados. La ofrenda por la culpa o de reparación brindaba perdón en los casos que era posible la reparación o restitución. Nos indica que el perdón de Dios no nos libra de la responsabilidad de ofrecer reparación o restitución. Los sacrificios del santuario nos enseñan que la experiencia de la salvación es más que simplemente aceptar a Jesús como nuestro sustituto. También necesitamos alimentarnos de Él, compartir sus beneficios con los demás y ofrecer reparación a quienes hemos agraviado. En estos diferentes tipos de sacrificios vemos la maravillosa riqueza de la gracia de Dios. ¿Qué nos ofrece el sacrificio de Jesús? Los sacerdotes levitas, que llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, contrastan con Jesús, quien vive para siempre y tiene un sacerdocio eterno. Los sacerdotes levitas cada día y cada año ofrecían ofrendas y sacrificios que no tenían poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Además de ser el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento y ofrecer una vez para siempre un solo sacrificio, el sacrificio de Jesús tiene características únicas. Puede limpiar nuestra conciencia, puede quitar nuestro pecado, ofrece santificación, es eficaz e insuperable, nos hace perfectos, nos permite acercarnos a Dios con confianza, nos ofrece un ejemplo para observar y seguir. Finalmente, el sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual. Por lo tanto, Hebreo nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, especialmente en los eventos de la cruz, y a seguir su ejemplo. La cruz es la base de todos los beneficios que Dios nos concede. Ofrece purificación del pecado, santificación para servir y alimento para crecer. Nadie nos ofrecerá más de lo que nos ofrece Jesús. La idea de que el santuario celestial necesita ser purificado tiene sentido en el contexto del santuario del Antiguo Testamento. El santuario es un símbolo del reinado o gobierno de Dios, y la forma en que Dios trata con el pecado de su pueblo afecta la percepción pública de la justicia de su reino. Como gobernante, Dios es el juez de su pueblo y se espera que sea justo, es decir, que reivindique al inocente y condene al culpable. Por lo tanto, cuando Dios perdona al pecador, asume la responsabilidad judicial. El santuario, que representa el carácter y la administración de Dios, está contaminado. Esto explica por qué Dios carga con nuestros pecados cuando perdona. En el hebreo original, perdonar, no sé, en estos versículos significa llevar o cargar. El sistema sacrificial del santuario israelita ilustra este aspecto. Cuando una persona buscaba el perdón, llevaba un animal sustituto como sacrificio en su nombre, confesaba los pecados y lo mataba. La sangre del animal se untaba sobre los cuernos del altar y se rociaba delante del velo en el primer departamento del santuario. Así, el pecado se transfería simbólicamente al santuario. De esa manera, Dios tomaba los pecados del pueblo y los cargaba sobre sí mismo.
En el sistema israelita, la purificación o expiación de los pecados se daba en dos fases. Durante el año, los pecadores arrepentidos llevaban sacrificios al santuario, con lo que quedaban limpios de su pecado, pero este pecado se trasladaba del santuario a Dios mismo. Al final del año, en el día de la expiación, que era el día del juicio, Dios purificaba el santuario, con lo que quitaba su responsabilidad judicial al transferir los pecados del santuario al macho cabrío, Azazel, que representaba a Satanás, el originador del mal. Toda persona que no mostraba lealtad era cortada, mientras que los que confesaban sus pecados durante el año demostraban lealtad a Dios al guardar un descanso solemne y afligirse en el día de la expiación. Este sistema de dos fases le permitía a Dios mostrar misericordia y justicia al mismo tiempo. Al igual que el ministerio de los sacerdotes terrenales no acababa cuando sacrificaba el animal, el ministerio de Jesús no acabó cuando murió en la cruz. Desde su ascensión, Jesús está realizando un ministerio intercesor en el santuario celestial, aplicando su sangre a cada persona que solicita el perdón. En Hebreos 9, 27 al 29, Pablo nos dice que entre la cruz y la segunda venida debe realizarse una obra de juicio. Cuando regrese, Jesús no tendrá relación con el pecado, porque todo pecador habrá sido ya juzgado y todo pecado perdonado. Este juicio es una segunda fase del ministerio de Jesús en el santuario celestial, conocida como la purificación del santuario. ¿Cómo nos sentiríamos si tuviésemos que afrontar el justo castigo por nuestros pecados? El perdón de nuestros pecados implica dos fases en la mediación de Jesús en los dos departamentos del santuario celestial. En primer lugar, Jesús quitó de en medio nuestros pecados y Él mismo los cargó en la cruz para ofrecer perdón a todos los que creen en Él. También estableció un nuevo pacto que le permite poner la ley de Dios en el corazón de los creyentes mediante el Espíritu Santo. Una segunda fase del ministerio de Jesús consiste en el juicio previo al advenimiento, que aún era futuro desde el punto de vista de los hebreos. Este juicio comienza con el pueblo de Dios y se describe en Daniel 7, del 9 al 27, San Mateo 22, del 1 al 14 y Apocalipsis 14, 7. Su propósito es mostrar la justicia de Dios al perdonar a su pueblo. En este juicio, los registros de su vida estarán abiertos para que los vea el universo. Dios mostrará lo que sucedió en el corazón de los creyentes y cómo abrazaron a Jesús como su Salvador y aceptaron al Espíritu Santo en su vida. Jesús no está allí para mostrar mis pecados como en un escaparate. Al contrario, apuntará en primer lugar a su asombrosa y poderosa gracia transformadora. Y frente a todo el universo, Él, como el verdadero testigo de toda mi vida, explicará mi actitud hacia Dios, mis motivaciones, mis pensamientos, mis hechos, mi orientación y mi dirección en la vida. Él demostrará todo, testificará que cometí muchos errores, que transgredí su santa ley, pero también me arrepentí, que pedí perdón y que su gracia me transformó. Y proclamará: mi sangre es suficiente para el pecador. Por lo tanto, debemos esperar el juicio con confianza, pero con humildad y arrepentimiento. Dios te bendiga.